Rubén Wysocki es una referencia en el buen ejercicio del periodismo cultural. Son muchos años los de su experiencia en la prensa escrita y la investigación. En la Escuela de Comunicación Social de la UCB, de la que es egresado, fue parte del legendario Grupo 80. Por sus venas corre sangre rusa, polaca, alemana, italiana. Es alemán de alma venezolana. Nació en Buenos Aires y casi toda su vida ha vivido y trabajado en Venezuela. Hoy nos acompaña para hablar del periodismo cultural y de su pasión por la lectura, la comunicación social y la filosofía. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Qué bella presentación, ¿verdad? Es una persona que admiramos muchísimo desde hace, yo no sé, como 30 años que nos conocemos, Rubén. Muchos años, sí. Muchos años, ya somos viejitos. Sí, Siempre, Rubén, bastante. haciendo buen periodismo cultural, como dijimos, es una referencia. Y nosotros lo tuvimos patente en el cumpleaños 85 de Luis Brito García. Rubén le hizo una entrevista preciosa a Luis Brito. Y mientras tú se hacías la entrevista, yo decía, qué bien se debe sentir un entrevistado cuando ve que un periodista se interesó en él, pensó en él, diseñó una entrevista de esta categoría y está haciéndole hurgar en su interior para buscar cosas que a lo mejor había olvidado. Y por eso, antes de hacerte una pregunta, te quiero leer un poema de otro gran amigo, admirado amigo, Leonardo Gustavo Ruiz, ganador del Premio de Literatura Estefanía Mosca 2024. Estamos en el ambiente de la Feria del Libro 2025 y ese poemario se llama No más éramos, una conversación, así como Rubén y yo. Un título fabuloso. Precioso. Y el poema que yo elegí para ti es Cuando el candil siga. Ten tú en lo oscuro el roce de la palabra lumbre, voz ardida sin peso, si musita bajo la cobija lo tarde que es. Qué belleza. ¿Ah? No. Hermosísimo. Y yo creo que en el buen oficio del periodismo cultural, en el buen ejercicio del periodismo cultural, tiene que transitar la poesía. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo primero tengo que hacer justicia y reconocer tu tesón, tu entusiasmo, tu energía y tu capacidad de sobrevivencia en un medio que es el periodístico, que es una selva donde se hallan dragones, felinos de toda especie, aves extrañas y muchas noches y por lo general pocos días. Y que tú, después de 20 años la librería mediática, eres una lección. Eres una lección principalmente a los que objetamos ciertas maneras, ciertas formas, y después esas maneras y esas formas nos desnudan ante un oficio, y al César lo que es del César, tu estar, como decía Heidegger, el estar ahí es tan importante y tan trascendente. El país todo ha de agradecértelo, pero aún más el que lo estés y lo hayas realizado, todo este esfuerzo en el medio de la búsqueda, del anhelo, de la construcción o de la concreción de una revolución. Eso te enaltece, María Alcira Matute. Quería empezar por ahí. Luego, la poesía está presente siempre. ¿Verdad? Y tú estás con un hombre que es poeta, y que yo aprecio mucho y me emociono, porque yo lo quiero mucho, a Isidoro. Sí, ¿verdad? Es un tipazo y tienes mucha suerte tú, eres muy afortunada. Es un hombre de palabra, en primer lugar, es un hombre de verso, de verbo, y es un hombre que no puede dormir
si no tiene un libro como almohada. Ese es Isidoro y a quien quiero tanto. Es cierto, igual que tú, porque ustedes vieron la biblioteca de Rubén Wysocki, que nosotros la hemos visto armada con esas torres de libros, y él ha ido a las ferias del libro a ver los libros, a recomendar los libros que se compraban aquí en Venezuela, y venía con maletas de libros, siempre entre libros, siempre leyendo. Qué más poética que esa figura del que lee para compartir lo que lee. Sí. Eso es muy bello. Pero tú desde los inicios de tu oficio como periodista, siempre estuviste en el medio del periodismo cultural, siempre cubriste la fuente de la cultura. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa llegada? No, mira, esa llegada fue una llegada rocambolesca como todas mis llegadas. Yo no llego directo a ningún lado. Yo llego después de muchas curvas, muchos tropiezos, muchas subidas y muchas bajadas. Bueno, es la vida que uno ha tenido para sí. Yo empecé cubriendo la fuente de economía, porque estudié, sí, comunicación social, luego estudié filosofía, no culminé nunca, luego intenté estudiar en letras, no culminé nunca, luego intenté estudiar historia, no culminé nunca, porque eso es lo rocambolesco en mí. Y comunicación social, que tiene dos caras. Una, la académica, que es un paseo, te consta, Sí. y la otra es El ejercicio. donde uno sale al ruedo, ¿no? Una cosa es ver los toros desde la barrera, y son muy bonitos el espectáculo. Odio la tauromaquia, odio el asesinato y el maltrato a los animales, obviamente, pero la idea, la alegoría Sí, sirve. exacto. Pero otra cosa es salir a la arena, ¿no? Sí. Y estar en ella. Y de ahí, y por eso empecé con el reconocimiento a tu carrera, porque yo me he rendido. El periodismo se me ha hecho muy difícil, muy empinado. Y entonces te decía que comencé por economía, y porque era el único hueco que había en un extinto diario del grupo 1BC de Marcel Granier, que era el Diario de Caracas. Ah, el Gran Diario de Caracas. Sí, qué maravilla de diario sí, era ese. y de ahí pasé en una de las oportunidades que hubo en un cupo a cultura. Y un periodista a quien le agradezco, que se llama Luis Lozada Sucre, fue quien me dijo: tú debes estar en la sección de cultura, porque, bueno, empezó a percibir en mi redacción la cercanía, ni siquiera la similitud, sino una cercanía a estos lenguajes, a los lenguajes literarios, ¿no? Y desde ese entonces estoy en el periodismo cultural, no me he movido de ahí, no me he desplazado. Miren, para que ustedes vean que no es mentira lo que yo digo de la poesía, estas son las respuestas a las propuestas que yo le hacía a Rubén de cuáles iban a ser los temas de la entrevista. Y me dice: María Alcira querida, viajaré en una nave tuya, contigo al timón, es decir, como cortamos las olas es potestad tuya. Sé que llegaremos a destino. Mi único velamen sería elevarlo por el lado de la filosofía, donde enfoco desde años mis intereses, porque yo le proponía lo que estamos hablando, ¿no? Irnos primero a los inicios, después ir viajando hacia lo que está haciendo ahora, y hablar en la próxima parte del programa, vamos a hablar de otros temas, porque a mí me gusta siempre hablar eso es otra cosa que se ha perdido mucho ahora con la inmediatez y lo rápido, y que tiene que estar todo para ya, para ayer. Tienes que hablar con el invitado, tienes que preguntarle si la presentación que tú le vas a hacer le agrada, porque a lo mejor no se reconoce en la presentación que uno le puede hacer. Bueno, con las modestias y la humildad del caso que me competen, a mí me han entrevistado algunas veces, ya son 30 años en el periodismo cultural, y me han buscado, así sea para dar algunas pequeñas charlas en los salones de clase de la Escuela de Comunicación Social, en la Católica, en la Central, y a mí me sorprendió tu abordaje de que me preguntaras esas cosas, porque eso se perdió. Ese espíritu, el espíritu de, mira, vamos a dejar por sentado de manera adelantada cómo vamos a hablar, de qué vamos a hablar, cuáles son tus intereses, cuáles son tus tópicos, tu tema.
tus inquietudes. Eso acá Que ya no vale se acá, hace. no, porque no estamos haciendo una entrevista en la que vamos a inquirir para averiguar, no, estamos hablando con una persona para que nos cuente de su vida, de sus planes, de sus sueños, de sus logros. Entonces, ¿cómo voy a yo presentarte que tú veas el programa y digas, pero María Celia, ¿dónde sacó eso? Sí, pero yo lamento descolocarte, espero que no lo sea tanto, pero ese es un periodismo del siglo XIX. Pero hay que volver. En lo amoroso. Hay que volver a eso. En lo amoroso. No, hay que volver a eso. Y ese periodismo fue acabado con las nuevas tecnologías o las ya viejas tecnologías. Por eso yo tengo, desde hace un par de años, tengo una frase que quizás la han dicho otros. Yo creo que uno no es original nunca. Yo creo que unos átomos llegan, como decía Demócrito, unos átomos llegan con la fuerza de otra gente y te lo transmite y tú ni te das cuenta que te contagia. Pero a mí se me ocurre que yo confío más en la inteligencia artesanal, que es esta, la del libro, que la inteligencia artificial. Yo creo que si regresamos más a la inteligencia artesanal, que es la nuestra, la propia, no la que ya viene construida, sino la que tenemos la obligatoriedad en nuestra conciencia, en nuestro saber, en nuestro conocimiento de construir, creo que las cosas no estarían tan agudas como están. Pero fíjate que eso es como una tendencia, porque en muchos países, por ejemplo en Finlandia, no fue que se eliminó el contacto con las redes de los alumnos, sino que se moderó. Entonces era un momento, sí, muy bien, perfecto, pero vamos a los libros de papel otra vez. El presidente Maduro está con nosotros tenemos años luchando por eso y al fin el presidente Maduro en estos días, hace como unos meses dijo, ya va, menos pantallas y más libros de papel, vamos a hablar, vamos al contacto humano. O sea, como que nos dimos cuenta que nos pasamos. Claro. Cuando la pandemia nos pasamos al otro lado y entonces ahora tenemos que volver al contacto humano. Yo siempre se lo digo a la gente, sobre todo a los chamos cuando me vienen a preguntar cosas, le digo, tú estás hablando con un ser humano, tú no estás hablando con una máquina. Trata al ser humano con respeto, con afecto. Investiga sobre esa persona, que esa persona sepa que tú te interesaste en él y que tú no eres una pauta que va a cumplir. Claro, Eso claro. es importante. Yo Muy creo que importante. se puede volver a eso. Sí, mira, a mí de lo que me ha cautivado de este proceso nuestro, utópico, si se quiere, es la dedicación de los que están en los altos puestos a la escritura. Mira, eso es una maravilla. Desde Chávez, que era el primer lector, pero pasando por Farruco, que es poeta, siguiendo por Pedro Calzadilla, que es poeta, aunque él no enseña sus poemas, pero él es poeta antes que historiador. Y siguiendo por Freddy, que es poeta. Ah, no, Freddy Ñañez, Tarek William Saab. Y Ernesto, que es novelista y es cronista y es escritor, por lo tanto. Y mira, y Tarek William Saab. un fiscal de la República que sea poeta, reconocido por uno de los popes de la palabra en Venezuela, que es nada más y nada menos que Luis Alberto Crespo, con el aval de otro pope que es Gustavo Pereira. Es decir, gente que se acuesta leyendo a Ramón Palomares. Tenemos dirigentes que se acuestan leyendo a Ramón Palomares. Mira, no podemos estar embarcados en una mala aventura. No, y eso yo creo que es nuestro gran arsenal bélico, la palabra. El gran arsenal bélico atómico que tiene la República Bolivariana de Venezuela son estas reuniones, estas concentraciones donde hay libros, lectura, lectores, y eso es fabuloso y en parte se debe también gracias a tu apoyo. Gracias, Rubén. Y uno que veía a Rubén y siempre ha visto a Rubén con esa vara alta, ese exigir mucho, aunque hubiera sido para algo que se iba a escribir el día en el periódico y ese periódico se iba a desechar, que no era para un libro, siempre con muchísima exigencia. Y creo que yo siempre lo he dicho y lo digo ahora para cerrar este segmento y pasar a hablar de otras cosas lindas también, que Chávez nos hizo sentir como aquel personaje de Almodóvar,
creo que eran Todo sobre mi madre o Mujeres al borde de un ataque nervioso, no me acuerdo, Agrado, Ajá. que decía, uno es más auténtico en la medida que más se parece a los sueños que uno ha tenido de sí mismo. Qué bello eso. Y Chávez nos enseñó Qué bello a que eso. podíamos parecernos a lo que queríamos ser. Qué bello eso. Y creo que eso es un logro que nosotros tenemos que aplaudir y que conservar en el corazón. Pero vamos a hablar de otras cosas en la próxima parte del programa. Vamos a empezar con un video muy especial y después lo comentamos y derivamos a No hemos hablado demasiado. No hemos hablado poquito. Bueno. Ya venimos con más de la librería mediática. Bueno. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil